¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. ¿Cómo están? Nuestra invitada esta mañana para la entrevista política es la congresista fujimorista Cecilia Chacón. Ella, como ustedes saben, preside la Comisión de Presupuesto. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, empecemos con un tema actual, entonces, ya que tienes que ver tú la Comisión de Presupuesto junto con otros congresistas. El presupuesto que están revisando incluye, me imagino, a los bomberos. Incluye una partida destinada a los bomberos, quiero decir. En el presupuesto del 2016 tuvieron 45 millones de soles. Y en el proyecto de presupuesto para este año tienen un presupuesto de 81 millones, que básicamente está para poder invertir en diferentes bases, mantenimiento de equipos y también una partida para lo que son gastos administrativos, ¿no? Básicamente es el presupuesto que existe para el 2017. Bueno, es casi el doble. Sí. Sí, ha habido un incremento, pero definitivamente por lo que hemos visto las necesidades que tienen los bomberos más allá de los equipos también es en seguros, ¿no? Que debería de cubrirse. ¿Tienes idea de si vamos hacia atrás, por ejemplo, en el 2015, cuánto tenían de presupuesto? Han tenido menos. Han tenido, ha venido incrementándose. Ha venido incrementándose. Definitivamente hay una gran preocupación por lo que significa el cuerpo de bomberos y se ha venido incrementando, pero insisto, creo que todavía es un incremento pequeño, que debería de haber una política mucho más puntual acerca de lo que se necesita en el cuerpo de bomberos. Y en la revisión que están haciendo del presupuesto en la comisión, ese ítem, digamos, ha sido considerado. Hay quienes sostienen que esto debiera ser más, que debiera ser menos. También puede haber que... Tenemos un presupuesto básicamente y puntualmente de 142.471 millones de soles, que no es lo suficiente como para cubrir todas las necesidades. Claro, el asunto es cómo se distribuye. Así es. En situación de necesidad, de eso se trata economía, administrar recursos. Así es. Lamentablemente, por lo que estamos observando y venimos analizando la ley de presupuesto hasta el momento, al parecer hay muchos burócratas iluminados que no tienen claro cuáles son las prioridades del país. ¿Pero son iluminados o no, entonces? Y estos recursos, ellos se creen iluminados, porque no creo que lo sean. Si es que tú tienes un presupuesto escaso con un déficit fiscal como el que tiene el país en estos momentos de 3,2 y mantienes todo el tiempo lo dicho de que estos recursos no son suficientes para todas las necesidades, sobre todo para las brechas que se quieren cerrar, y tenemos sin embargo un presupuesto que ha aumentado en... Esa es la siguiente pregunta. ¿Dónde hasta ahora, de lo que han visto, están ubicados aquellos gastos que pudieran ser superfluos, innecesarios, excesivos? Hay muchos cuestionamientos acerca del presupuesto. El 75% de este presupuesto lo está manejando Lima. Una vez más, es un presupuesto totalmente centralista. Sin embargo, los ministerios y los diferentes pliegos tienen presupuestos para que puedan enviar luego a las regiones. Entonces ellos empiezan, los gobiernos regionales, con un presupuesto inicial, con un PIA, y luego a lo largo del año terminan con un presupuesto modificado y le van transfiriendo los dineros. Modificado hacia arriba, es decir, reciben más de lo que... Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ya sabes que se los vas a transferir, entonces ¿por qué lo maneja el Ministerio es ocioso hacer de Vivienda? Si es que sabes y el Ministerio de Vivienda tiene dentro de su presupuesto que tanto y esto va a ir para ICA, para tal y tal cosa. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Ocurre que les transfieren los dineros a lo largo del año, tarde, y ya no los pueden ejecutar. Entonces, esto es realmente un grave problema. Si bien es cierto, este gobierno ha dicho, y en uno de sus artículos transitorios dice que lo que se va a hacer es no transferir el dinero hasta después de marzo, lo cual es positivo, la intención es buena, pero claro, hasta después de marzo, ¿qué? El presupuesto que de inicio. Pero y el modificado, que muchas veces es mayor para inversión que el ¿Ese modificado se entrega en un solo golpe? No, se va entregando, se va transfiriendo y va acumulándose. ¿Tiene una periodificación, tiene un calendario de entrega? No. Entonces justamente ese es el problema. Si ya lo tienen previsto para obras específicas en las diferentes regiones, entonces ¿por qué no los transfieren desde un principio? Y convierten a un presupuesto inicial en un modificado que a lo largo del año no lo van a poder ejecutar. Ese es un problema. Ese es un problema. El asunto de
mediatizar, digamos, lo que de todas el maneras terminará en manos de las regiones. Entonces lo que hacen es simplemente hacer que los alcaldes y los gobernadores vengan una vez más a Lima a tocarles la puerta. Pero la pregunta tenía que ver también con en qué rubros, a entender de la comisión o a entender de la bancada que tú representas, se está gastando en exceso por defecto de otros sectores. Mira, donde podría destinar, a donde podría destinarse. Hay necesidades realmente urgentes, hay necesidades necesarias y hay necesidades que definitivamente tienen que cerrarse con el transcurrir del tiempo porque no existen los recursos. Sin embargo, en el rubro de servicios de publicidad y otros servicios se está presupuestando 266 millones. En general. Publicidad de cosas que hace el Estado. Publicidad del Estado, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales y regionales. Pero en este sentido, que también se va a evaluar efectivamente la necesidad que existe de ello, sí hay que decir que aquí ha habido una reducción en comparación al 2016, porque en el 2016 el gasto, por ejemplo, en gobierno nacional en publicidad ha sido de... No, sí, se despidió un poco ruidosamente el gobierno 829 saliente, millones, sí. Así es. Y por lo tanto ha sido mayor. Y en lo que se refiere a servicios específicos de publicidad, 315 millones. En esta oportunidad va a ser 213, que igual es bastante, pero ha habido una reducción. Sin embargo, lo que es muy preocupante es que en consultorías de personas naturales se va a gastar, y entre personas naturales y jurídicas se va a gastar un total de 1.462 millones de soles. Con ese dinero se podría cubrir toda la brecha de los bomberos, la plata adicional que ha pedido el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y muchas otras necesidades urgentes que hay en el país. Así es. Sin embargo, solamente el Ministerio de Educación tiene 858 millones para consultoría. ¿Y esto ya se está discutiendo en la comisión? Sí, que es un aumento de casi el 300% en comparación al presupuesto del 2016. Pero sin ir muy lejos, se le dijo al ministro que mandara un desagregado. Y obviamente ha mandado un desagregado de alguna manera justificando este gran porcentaje de asignaciones, ¿no? Esas asignaciones que la verdad no tienen mucho sentido. Pero no solo eso, sino que ahora el Ministerio de Educación es el que menos ha gastado su presupuesto. Su porcentaje de ejecución del presupuesto es el más bajo, no llega al 35%. Entonces, le acaba de transferir, por una ley que nosotros hemos aprobado en el Congreso, 209 millones al Ministerio de Salud. O sea, él dijo, yo necesito esto para colegios, carpetas, qué sé yo. Entonces ahora, como ya no lo puede ejecutar, ¿no? Es una plata que ha tenido guardada, se la ha transferido a salud. Como si no hubiera necesidades en educación. Como si no hubiera necesidades en educación. O sea, se desviste un santo para vestir otro. Sé que la necesidad en salud es inmensa. Claro. Pero no solo eso. El dinero iba a estar ahí sin moverse, que a lo mejor es que tenga un destino eficaz que ninguno. Pero la pregunta es por qué en educación no han sabido ejecutar. Y es el único ministro que se ha quedado del gobierno anterior. Entonces tú dejas a las personas exitosas que han sabido gastar bien, que efectivamente han tenido logros palpables. Sin embargo, él es uno de los que más ha aumentado su presupuesto y es uno de los que tienen el mayor presupuesto del país. O sea, ellos tienen el 11.61% en el 2016 y ahora el 11.81% del presupuesto total. Y el incremento que ha habido a pesar de esa poca ejecución de gastos es de 4.7. ¿Y esto es materia de discusión ahora? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuál es la posición de la bancada oficialista? No solamente es de la bancada oficialista hay una gran preocupación, porque efectivamente ellos también se dan cuenta que esta distribución del presupuesto no es la más adecuada. Entonces digamos que la comisión está esencialmente de acuerdo en que hay determinados aspectos del presupuesto que tienen que ser modificados. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cuándo no solamente Fuerza Popular, sino todas las bancadas, y yo espero que también la de gobierno, se dé cuenta que aquí ha habido una mala ejecución de un presupuesto, ¿no? Por un ministro que tiene continuidad, y sin embargo se le ha dado mucho más presupuesto. Pero para terminar este ejemplo, nosotros estamos viajando por todo el país, escuchando a los gobernadores y a las autoridades locales y regionales. Y, por ejemplo, nos hemos enterado que al gobierno regional de Ica se le ha transferido recién, hace pocas semanas, 14 millones para el sector educación.
tiene 2 meses para ejecutarlo. Entonces, la impresión que nos da es que el Ministerio de Educación está transfiriéndole a todo el mundo para que la responsabilidad de la poca ejecución de su presupuesto ya no sea de él, sino de terceros, que al final no tienen la culpa de no ejecutar porque falta 2 meses para acabar el año. Bueno, pero educación no es el único sector donde habrá problemas. Pero es donde más presupuesto tiene y más incremento presupuestal tiene en cuanto a lo que son consultorías, siendo un sector tan necesitado en infraestructura básica, por ejemplo. Sí. Ahora, solamente como información general, ustedes tienen que haber aprobado, digamos, el informe para mediados de noviembre, me decías, porque a fines de noviembre tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso. Sí, la ley es clara. El último día que se puede aprobar el presupuesto de la República es el 30 de noviembre de este año, para que sea publicado Pero para que se debata y todo lo demás en el Pleno, ustedes tienen que haber evacuado el informe algún tiempo antes. Nosotros esperamos poder tener listo ya el dictamen antes del... El 15 de octubre más o menos, para que haya tiempo de agendarlo y de tomar las previsiones necesarias. Eso dependerá también de la colaboración del MEF, porque aquí no nos olvidemos que lo que el MEF manda al Congreso es un proyecto de la ley de presupuesto. Lo que pasa es que se han acostumbrado a que la Comisión de Presupuestos sea una mesa de partes y lo único que haga es refrendar lo que manda el Ejecutivo y no importa dónde. Y es por eso que ahora tenemos un déficit de 3,2 y la situación en la que nos encontramos. En cambio ahora este presupuesto será analizado tanto en lo que se refiere a las asignaciones presupuestales como los artículos que tiene la norma. Sí. Para ver cuál es lo mejor. A ver, pero esto para terminar, lo que nosotros queremos es que los recursos escasos del Estado sean gastados realmente en temas prioritarios. Así es lo que de eso se trata. Esa es nuestra obligación. Un presupuesto o asignar un presupuesto. Vamos a hacer. Pero claro, lo que pueden hacer en el presupuesto es sencillamente sobre una cantidad de dinero dada, decir mejor lo distribuimos de la manera X que de la manera Y. Sin embargo, la preocupación puede ser un poco más vasta porque aun cuando se redistribuyese de la mejor manera posible, quedarían necesidades sin atender, ¿no es cierto? Entonces, saliéndonos de la perspectiva estrecha porque tiene que ser así, especializada, quiero decir, de la Comisión de Presupuesto y pensando más bien en la posición del fujimorismo respecto de esta gestión de gobierno en general, yo leía hoy día un interesante artículo en El Comercio de mi amigo Franco Yufra sobre lo que ha pasado con el drawback. El drawback es lo que se llama, entre comillas, devolución de impuestos a los exportadores, y esto que estaba desde el gobierno pasado en un trance de ser disminuido, ya estaba en 3%, ha sido aumentado o va a ser aumentado a partir del 1 de enero a 4%. Claro, la explicación es un poco difícil y entonces la gente no le presta atención, pero lo que se supone que ocurre con el drawback es que los exportadores tienen que pagar impuestos al importar algún insumo para un producto final que luego ellos a su vez exportarán. Entonces, lo que dicen, bueno, vamos a devolverles lo que han gastado en impuestos porque no vamos a estar exportando impuestos. Muy bien, pero el drawback es ciego, es decir, se aplica un 4% al precio final del producto que se exporta. Y a veces, o generalmente, lo que han importado es mucho menos que eso. De manera que se les está regalando plata, se les está subsidiando a una actividad económica. Y es plata que sale del erario nacional, o sea que podría ser destinada a otra necesidad mucho más importante. Entonces, hay varias cosas. Por un lado, de pronto hay un sector que recibe un beneficio que no recibe otros y ese beneficio está constituido por dinero que podría tener un mejor destino. Ustedes, antes de que se sentara este gobierno en Palacio, decían que iban a vigilar los lobbies y que los preocupaba eso de manera señalada. Evidentemente, aquí hay un sector que ha obtenido un beneficio que no tienen otros y que no encuentra una justificación plena. ¿Eso no los preocupa? Bueno, ya hemos visto cuáles son los resultados de los lobbies, ¿no? El señor Moreno es un claro ejemplo de los lobbies que nosotros veníamos diciendo desde la campaña. En este caso... Pero eso de ahí se frustró, pues, pero en cambio esto de acá sigue en marcha. Justamente. En lo que se refiere al drawback, efectivamente el Congreso pasado hizo una escala para la disminución.
Sin embargo, ahí son varios puntos. Sí, se está aplicando de una manera ciega, porque se está aplicando al precio total, al precio final de la exportación. Eso por un lado. Tendría que ser mucho más específico y tendrían que darse el trabajo de efectivamente ver qué es lo que parte de esa camisa, por decir algo, es realmente, lo hicieron con productos que importados. ¿Y cuánto costó? Y cuánto costaron, y bajo ese tema hacer realmente el drawback. Sin embargo, una vez más, ¿no? Ya habíamos reducido a 3%. Y estaba en camino a reducir. Creo que seguir reduciendo más sin ton ni son tampoco es algo positivo, porque hay que hacer todo un análisis. Porque es todo un análisis, pero de ahí a subirlo sin ninguna explicación, yo creo que cuando además el ministro, el entrante, había dicho que no consideraba necesario subirlo. Entonces, al parecer, los lobbies también pues funcionan bastante bien en ese sector. Bueno, pero ustedes decían que están preocupados por la materia, por eso es que te lo pregunto. El ministro tendría que ser. Hay muchas materias que nos preocupan actualmente, a menos de. Pero vamos de una, y además esta es una disposición que ha salido antes que cualquiera respecto de, por ejemplo, anticorrupción. Así es. Entonces yo creo que las prioridades de este gobierno están equivocadas. Así como en la ley de presupuesto, la prioridad para este gobierno es hacer una cárcel en Ica en vez de darles agua, y se gastan 200 millones en una cárcel en vez de hacer regadío, riego por aspersión, etcétera, ese proyectos efectivamente de gran envergadura, así como se gastan el presupuesto en consultorías en vez de aumentarle el sueldo a los maestros o hacer más escuelas. Igualmente las prioridades no las tienen claras. Bueno, ¿y van a hacer algo al respecto de esto que estoy mencionando? Yo creo que lo que habría que hacer es invitar al ministro de Comercio Exterior y Turismo a la comisión para que explique cuáles han sido los términos de esta decisión, porque no podemos simplemente pensar de que se deciden las prioridades respecto a quién levanta más la voz o a quién hace más lobby, ¿no? Eso sería grave para el país. Otra reflexión a propósito de los destinos del dinero del Estado tiene que ver con los Juegos Panamericanos. En este momento hay voces que dicen, ok, los Juegos Panamericanos muy bien, pero esos 1.200 millones, que además ya se calcula que se convertirá en bastante más, podrían tener nuevamente un destino prioritario distinto. Es bestial tener los Juegos Panamericanos, pero uno ve a los bomberos que se mueren en un operativo, una operación como el de ayer, y dice, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Yo creo que la palabra clave es la priorización, definitivamente. Sí. Y en el caso del drawback, para terminar, el 74% de los recursos que están en este presupuesto vienen por la SUNAT. Por los impuestos que todos los peruanos pagamos. Por lo tanto, mientras reducimos el 1% del IGB, mientras reducimos el impuesto a la renta, mientras damos drawback y medidas de ese tipo, en vez de tener más dinero para poder invertir y cerrar la brecha, que según el presidente PPK es el objetivo, vamos a tener cada vez menos dinero para poder invertir en cerrar la brecha, y eso es preocupante. Y en el caso de la priorización de los Juegos Panamericanos, estoy totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que el país está un poco dividido en ese sentido. Hay quienes creen que efectivamente hay que realizarlo porque ya nos comprometimos, y hay quienes dicen, oye, esa plata hay que utilizarla para cerrar brechas donde la gente no se muera literalmente. No la vas a cerrar tampoco, pero es, digamos, es un avance en ese camino. Así es, porque no hay plata. O sea, literalmente la gente se está muriendo, por ejemplo, en los hospitales porque no tienen dinero para contratar más médicos, porque no hay medicinas, porque no hay gasas, porque no hay jeringas. Entonces, ahí la gran pregunta es ¿qué es lo que queremos como país? Y han habido otros países que han devuelto también Roma, hasta mundiales, mundiales, etcétera, etcétera. Entonces creo que debe haber una evaluación primero para ver. ¿Pero no tienen ustedes una posición todavía al respecto? No lo hemos discutido abiertamente tú dentro en particular de la comisión. Tienes una posición al respecto. ¿Crees que creo que esos recursos deberían utilizarse deberíamos abstenernos de hacer los Panamericanos. Mi opinión personal es que deberíamos utilizar ese dinero ante tanta necesidad que como presidente de la Comisión de Presupuesto he podido observar puntualmente, y ante la poca priorización de los recursos y de los pocos recursos del Estado, yo creo que deberíamos utilizarlos para, por ejemplo, levantar el estado de emergencia del sector salud, que es primordial. ¿Y eso lo van a conversar en las reuniones de bancada del fujimorismo? Es un tema... Pero yo creo que es un tema que cada vez más es necesario discutirlo, y vamos a discutir al respecto.
yo respeto muchísimo gente que piensa que no, porque el deporte es importante, por supuesto que sí. Creo que más bien ese dinero debería no estamos diciendo que es una cosa importante versus algo irrelevante. De acuerdo, que podría invertirse en los mismos deportistas, ¿no? Los deportistas se quejan de que no tienen apoyo para viajar a una olimpiada, o que no tienen entrenadores, o que no pueden efectivamente, porque tienen pocos recursos, ser deportistas de mayor nivel. Entonces el país debería más bien empezar por los deportistas. Bien, muchas gracias a Cecilia Chacón. Se nos acabó el tiempo, pero hay tantas cosas en el presupuesto de las cuales podremos conversar. Vamos a seguir viendo a ver qué más han dicho estos burócratas iluminados, que son las prioridades del país. Gracias. Nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.